Finalmente, quiero hacer mención al concepto de epigenética. La epigenética es el estudio de cambios hereditarios en la función génica que no involucran cambios en la secuencia de ADN. Por ejemplo, si el libro que se muestra en la foto fuera el que tiene toda la información genética de nuestro organismo, esta información estará en todos los diferentes tipos celulares de nuestro cuerpo, tanto en neuronas como en células del músculo. Mientras que la epigenética es la que marca, en este caso con papelitos de colores, qué capítulos del libro deben ser leídos por cada célula para que solo sean activos y leídos o realmente prohibidos y no leídos la información del libro. Esto va a ser en determinados tipos celulares o incluso en determinadas respuestas a cambios del medio ambiente. Entonces, la genética sería todo el libro, mientras que la epigenética es la indicación de qué es lo que debe ser leído y en qué momento en respuesta a qué señales. Pero la epigenética no es un término nuevo. La epigenética, que viene del griego epi, que significa en o sobre, y genética, fue acuñado por Conrad Halt Waddington en el año 1953. Waddington, que estudiaba embriología, describe la canalización progresiva de la pluripotencia celular, es decir, una canica en lo alto de una colina que rueda hacia abajo irreversiblemente durante la diferenciación celular, las laderas y cañones disponibles para la canica en su balanceo hacia abajo. Es decir, estas células irían determinando su fenotipo de acuerdo al ambiente en que se van encontrando. Según la disciplina biológica, el término epigenética tiene diversos significados. Por ejemplo, en genética del desarrollo hace referencia a los mecanismos de regulación genética, sin implicar cambios en las secuencias del ADN. En biología del desarrollo, en cambio, se refiere a la dependencia contextual de los procesos embriológicos. Esa es una diferencia. En genética es hacia los cambios en la regulación, en biología del desarrollo más hacia la dependencia contextual. El contexto incluye factores epigenéticos, tanto internos como por ejemplo materiales maternos, propiedades genéricas físicas, los procesos de regulación genética, la dinámica celular y tisular, como otros externos que pueden ser la temperatura, la humedad, la luz, la radiación, etc. Luego, por ejemplo, en biología evolutiva, el término herencia epigenética engloba los mecanismos de herencia interespecies, no estrictamente genéticos. En genética de poblaciones se emplea la expresión variación epigenética para denominar a la variación fenotípica resultante de diferentes condiciones ambientales. Las modificaciones epigenéticas son transformaciones reversibles que ocurren fuera de la estructura de las bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico y provocan la expresión o no de genes en dependencia de las condiciones exteriores, lo cual se conoce como poligenismo. Ya Watson en el año 2003 dijo, puedes heredar algo más allá de la secuencia de ADN. Ahí es donde está ahora la verdadera emoción en la genética. La epigenética pretende explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros, para conformar así sus características físicas particulares y la susceptibilidad de desarrollar determinadas enfermedades. Así, hoy está demostrado que según el ambiente donde un individuo se desarrolle, va a determinar qué enfermedades puede sufrir a partir de su genoma y su interacción con el medio ambiente. Y no solo eso, sino que el medio ambiente de un individuo determinará el epigenoma de futuras generaciones. Durante casi un siglo después de la aparición del término epigenética, hoy se entienden las alteraciones de la función génica como los determinantes de estos procesos. Actualmente, una amplia variedad de enfermedades, conductas y otros indicadores de salud tienen evidencia de tener mecanismos epigenéticos conectados. Incluso los cánceres de casi todos los tipos, la disfunción cognitiva, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, autoinmunes, neuroconductuales, todas ellas tienen alteraciones epigenéticas. Entre los causantes conocidos o sospechosos de estar relacionados con procesos epigenéticos se consideran muchos agentes en los que se incluye metales pesados, pesticidas, gases de escape diésel, el humo del tabaco, hidrocarburos policíclicos aromáticos, las hormonas,
la radioactividad, virus, bacterias, deficiencia de nutrientes básicos, entre otros. En los últimos años, la epigenética se estudia como un factor esencial en el trabajo relacionado con muchos tópicos como células madre, clonación, envejecimiento, biología sintética, en la conservación de especies, en la ecología, en la evolución, en la agricultura, en la medicina. De hecho, en la medicina actualmente se ha convertido en el centro de la medicina moderna, ya que los cambios epigenéticos, al contrario de la secuencia del ADN, que es idéntica en cada célula, pueden ocurrir como resultado de la dieta y la exposición ambiental, y además son reversibles. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la epigenética? Bueno, estos son las modificaciones posttranscripcionales de histonas, el remodelado cromatínico, el reemplazo de histonas, la estructura tridimensional de la cromatina, la metilación del ADN, la acción de ARNs no codificantes y últimamente se ha incluido en esta lista las modificaciones del ARN que colectivamente se denominan epitranscriptoma. Este tipo de mecanismos pueden tener una regulación transcripcional o una regulación posttranscripcional. Hace alrededor de 10 años se determinó el mecanismo involucrado en la diferenciación entre la abeja reina y la abeja trabajadora. Y esto es, según el alimento que reciban las larvas, con igual secuencia genómica, se determinará cuál será el fenotipo de la abeja. Si la larva recibe jalea real, esta jalea real inactivará el promotor del gen que codifica para la DNMT3, la DNA metiltransferasa 3, que es una metiltransferasa de novo. Por lo tanto, al tener menos enzima, ocurrirá menos metilación del ADN, lo cual codificará para el fenotipo de una abeja reina capaz de crear descendencia. Mientras, en las futuras abejas trabajadoras, al no recibir jalea real, esta larva poseerá activo el gen de la DNMT3 que metilará extensamente el genoma. Esto inhibirá la expresión de genes que determinan el fenotipo de abeja reina, por lo tanto, esta abeja se desarrollará en una abeja trabajadora que es estéril. Otro mecanismo en el epigenético muy conocido es la inactivación del cromosoma X. La inactivación del cromosoma X ocurre en hembras donde el sexo se determina con el XY. El proceso de inactivación del cromosoma X requiere de 5 pasos: el conteo, el cual verifica el número de cromosomas X por conjunto de autosomas en cada célula de una hembra; la escogencia, donde se decide si se inactiva el cromosoma X materno o el X paterno; la iniciación, que es un proceso controlado por un locus denominado el centro de inactivación del X o SIC, el cual produce ARNs no codificantes y el cual le siguen una serie de modificaciones que garantizan la migración hacia todo el cromosoma, que ya lo vamos a ver; y el mantenimiento, que es un proceso que conservará a través de las divisiones celulares estas marcas epigenéticas que se obtuvieron durante el proceso de inactivación. Entonces, el locus SIC transcribe varios ARNs no codificantes necesarios para la regulación de esta inactivación. Son por lo menos 4 de ellos. Entre estos se encuentra el que es el disparador de la inactivación, que es conocido como el transcrito específico del X inactivo o GIST. Este ARN es un ARN antisentido que regula, y el SIX, que es un ARN antisentido que regula la expresión de GIST. Entonces tenemos a CIST y a SIX. El silenciamiento transcripcional del cromosoma X se inicia en la embriogénesis temprana con el aumento de la expresión de GIST en el futuro X inactivo. Este ARN cubrirá todo el cromosoma inactivo. La expresión de GIST es solo permisiva cuando su ARN antisentido no se está transcribiendo y no se transcribe cuando SIX se está transcribiendo, como lo pueden ver en la imagen de abajo de la izquierda.
En esta imagen de inmunofluorescencia, donde se ha llevado a cabo un FISH, es decir, una hibridización fluorescente in situ, tanto de ADN está en amarillo como de ARN en rojo, y además se ha hecho una tinción de DAPI para poder visualizar el núcleo. Se puede observar que hay dos copias del ADN del tránscrito de GIST, pero solo se expresa, y hay varias copias de ARN, en el cromosoma X inactivo. La asociación del ARN de GIST en diversas secuencias a lo largo del futuro X inactivo dispara una cascada de modificaciones epigenéticas que resultan en la formación de heterocromatina facultativa. Estas modificaciones incluyen modificaciones de histonas, incorporación de variantes de histona, metilaciones del ADN y la compartimentalización en la periferia nuclear del cromosoma X inactivo, el cual se visualiza en células interfásicas en una estructura conocida como el corpúsculo de Barr, señalizado en esta figura con una flechita blanca. Otro mecanismo que es regulado por la epigenética es la impronta genómica. La impronta genómica es un proceso biológico por el cual un gen o dominio genómico se encuentra marcado bioquímicamente, indicando su origen parental. La impronta parental se establece durante la gametogénesis, en la que un cromosoma de cada pareja de homólogos es segregado al espermatozoide o al óvulo. Posteriormente, durante la embriogénesis y el desarrollo adulto, los alelos de los genes improntados se mantienen en sus estados epigenéticos materno o paterno. De esta manera, las improntas genómicas hacen de molde en su propia replicación, por lo tanto son heredables y pueden ser identificadas mediante un análisis molecular. Estos sirven como marcadores del origen parental de las regiones genómicas. La consecuencia funcional de la impronta es la de reducir la expresión génica de una de las copias parentales, lo que tiene como resultado la expresión desequilibrada de ambos alelos homólogos. Como resultado, se favorece la expresión de un determinado alelo sobre el otro en función de su origen parental. Por ello, la impronta a menudo se relaciona con el concepto de expresión monoalélica de un determinado alelo. Un ejemplo es el del gen de INS2 e IGF2 que se expresan del alelo paterno. Esta impronta está regulada por un ARN no codificante largo, el H19, que solo se expresa en el alelo materno. En los últimos años se ha establecido que la impronta es mucho más común de lo que se pensaba antes. De hecho, el mecanismo molecular es similar en muchas cosas a la inactivación del cromosoma X. Uno de los primeros procesos donde se observó un efecto epigenético es en las paramutaciones, donde un alelo influencia la expresión de otros sin cambios en la secuencia de ADN. La paramutación se define como la interacción entre dos alelos que conlleva a cambios heredables en la expresión de uno de los alelos. Sorprendentemente, esto lo produce sin ningún cambio de bases. Por ejemplo, en el maíz, el locus B1 controla el color. Hay dos alelos, el B1 y el B'. Ambos poseen la misma secuencia, pero el B1, en las plantas homocigotas para el B1, estos poseen color violeta oscuro, mientras que las plantas homocigotas para B' muestran menor expresión de este locus B1 y poseen un color más claro. Los alelos que son idénticos pero que confieren en diferentes fenotipos se conocen como epialelos, un concepto a tener en cuenta. Entonces, en las plantas que son heterocigotas para B1 y B', el alelo B1 es convertido a B' y esto es causado por un ARN no codificante pequeño codificado por unas repeticiones en tándem, que estas cierran la cromatina de las mismas repeticiones en tándem en el otro alelo. Esta región debe poseer una conformación abierta para que el locus B1 se exprese, pero si es heredado un locus B', entonces se va a expresar un ARN pequeño, no codificante, que ahora va a determinar el cierre de
estas repeticiones en tándem. Luego, esta manera de cerrar, los mecanismos involucran modificaciones de histonas que, por supuesto, terminan de cerrar toda la cromatina en esa zona. De todas maneras, aún no se conoce con exactitud el mecanismo de estas paramutaciones. Quizás el ejemplo más usado para explicar qué es la epigenética es el de los gemelos idénticos monocigóticos. Estos gemelos comparten una secuencia de ADN idéntica, por lo que deberían ser esencialmente idénticos. Sin embargo, a lo largo de su vida, la expresión del genoma de estos gemelos, es decir, su fenotipo, cada vez será más diferente. Esto es debido a que la interacción con el ambiente en el que se desarrollan sus vidas no es la misma, y este ambiente los moldeará de manera diferente. Estudios realizados en este tipo de gemelos demuestran, por ejemplo, que aun siendo genéticamente idénticos, uno puede desarrollar ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo cáncer, esquizofrenia, y el otro no. Entonces, ¿qué hace que dos seres idénticos a escala genética al final tengan personalidades diferentes, sufran enfermedades diferentes? Bueno, entonces, en esto está respondido en parte por la epigenética. Entonces, dos personas, aun siendo genéticamente idénticas, como en el caso de los gemelos, tienen diferentes estilos de vida. En definitiva, todo esto hace que su genoma se exprese también de manera diferente. Es decir, su genética es la misma, pero su epigenética es diferente. En este estudio, que fue un estudio que tuvo mucha repercusión, realizado por estos españoles, y liderado por el doctor Manuel Esteller, ellos demostraron que en gemelos discordantes, esto es, gemelos que uno va a tener una enfermedad y el otro no, la mayor diferencia que poseen, o sea, esto es debido a grandes cambios que poseen a nivel epigenético. En esta figura se muestra cambios, sobre todo, divergentes en la metilación del ADN. Otro campo donde la epigenética aplica extensamente es en el campo del desarrollo embrionario y la diferenciación. Hoy es un campo de estudio muy activo y se sabe que durante la diferenciación intervienen numerosos mecanismos epigenéticos, incluso en la inducción de pluripotencia, es decir, en la reprogramación de células madre. En estos también intervienen un gran número de mecanismos epigenéticos. Un ejemplo es durante la diferenciación de adipocitos. Este trabajo lo realicé durante mi tesis doctoral. Se sabe que para que los genes que dan el fenotipo de adipocitos en células no determinadas al fenotipo de adipocitos, es decir, antes de que estén determinadas, estos genes no poseen marcas activadoras en las histonas que están en contacto con los promotores de estos genes específicos de adipocitos. Cuando estas células cuando las células se determinan hacia el camino de la adipogénesis, entonces los genes específicos de adipocitos adquieren una marca en la lisina 4 de la histona H3 alrededor de los promotores de los genes específicos de adipocitos, de alguna manera marcando para que estos genes puedan ser expresados luego durante la diferenciación, es decir, que están potencialmente activados. Incluso la ARN polimerasa está esperando a ser activada. Luego, durante la diferenciación, se adquieren marcas activadoras en la histona H3 como la trimetilación de la lisina 4 y la acetilación de histonas. Entonces, ahora los genes de adipocitos se expresan activamente. Además, luego, durante los primeros años de mi postdoctorado, pudimos ver que al principio de la diferenciación, cuando las células están determinadas, los genes están marcados también con una dimetilación en la lisina 9, es decir, una marca inhibitoria. Es decir, que están marcados para expresarse luego, pero que aún no se expresan porque tienen esta marca que está inhibiendo la transcripción. Para que la diferenciación tenga lugar, debe actuar una demetilasa de histonas, que es conocida como LSD1 o KDM1A, que demetila activamente la lisina 9 de la histona H3. Entonces, esta enzima quita la marca represora y ahora los adipocitos están listos para diferenciarse y expresar todos sus genes
adipogénicos. Es interesante destacar que la enzima LSD1 está disminuida en ratones obesos y esto tiene la consecuencia de alterar la diferenciación de adipocitos y los mismos se convierten en células inflamatorias, contribuyendo a las alteraciones que se observan en la obesidad. Otro reporte que cambió paradigmas fue el de este grupo que reportaron que las crías de las ratas que no recibieron atención, es decir, que las madres no cuidaron bien a esas crías, poseían una metilación en el receptor de glucocorticoides en áreas claves del cerebro. Estas marcas fueron establecidas durante las primeras semanas de vida y persistieron en la vida adulta, creando un patrón de metilación de ADN y de modificaciones de histonas que afecta el comportamiento de las ratas cuando luego son adultas. Por ejemplo, se ha visto que poseen una respuesta exagerada al estrés. Estos investigadores hicieron un gran número de experimentos, midieron los nucleótidos CpG en las zonas del receptor y vieron que tenía disminuido, relacionaron luego con la expresión de factores de transcripción y modificaciones de histonas. Y interesantemente, estos investigadores, como luego continuaron haciéndolo, inhibieron la metilación del receptor del glucocorticoide en los animales y pudieron restablecer el patrón como si las ratas hubieran sido cuidadas por su progenitora, demostrando que estos fenómenos pueden ser reversibles. Finalmente, quiero remarcar que durante el desarrollo de enfermedades y durante el envejecimiento existen numerosos cambios epigenéticos y por esto mismo hoy en día muchos grupos están estudiando terapias con modeladores epigenéticos para un gran número de enfermedades. En la figura se muestra cómo durante el envejecimiento y el cáncer empiezan a ocurrir gran cantidad de cambios a nivel de la metilación del ADN, que además conlleva a cambios en histonas y en las proteínas, por supuesto, que se van a unir en estos promotores. Muchas gracias por su atención.